Yo siempre que hacemos el camino me gusta distinguir entre esos lugares donde nos podemos dar un homenaje arqueológico y otros que se han desdibujado más con el paso del tiempo. Este es uno de esos espacios donde por suerte podemos decir que es el mismo que conoció Juan de Dios. Estamos en la sede de la Curia Arzobispal de Granada. Aquí es donde han vivido y viven los arzobispos de la diócesis de Granada. Aquí en esta casa nos cita Castro un acontecimiento muy interesante y que sobre todo hace muy cercano, muy humano a Juan de Dios. Yo a veces rayo la obsesión con querer traer a Juan de Dios a nuestros días, porque ya sabéis que con la excusa de que es un hombre santo, pues parece como que es de otro planeta, y no, es de nuestro planeta. Sabéis que en los últimos días de la vida de Juan de Dios, así nos lo cuenta Castro en el capítulo que dedica a la muerte de Juan de Dios, que cuando uno lee ese capítulo parece como si se lo hubieran contado ya que tenía escrito el capítulo. Y vista la importancia del relato, no pudo prescindir de él. En los últimos días de la vida de Juan de Dios hay todavía uno en Granada que no ha visto al santo. Y ese uno que todavía no ha visto al santo se atreve a venir a esta casa y denunciar a Juan de Dios ante el arzobispo de que en su hospital, en la Cuesta de Gómez, está acogiendo a prostitutas, holgazanes y gente de mala vida. Y dice uno, pero si todos los granadinos dicen que este hombre es un hombre santo, ¿cómo lo han denunciado ante el arzobispo, ante la máxima autoridad? Pues fijaros, hubo en Granada algunos, por lo menos uno lo tenemos certificado, que no vieron al santo, hasta el punto que lo va a denunciar. El arzobispo, después de recibir la denuncia, le puso un WhatsApp a Juan de Dios. Bueno, entendedme, Castro dice que le mandó un billete, pero que es un WhatsApp, y le dijo, mañana te pasas por el despacho. Y yo estas cosas, siempre que me llaman los superiores, claro, a mí me llaman, me dice vente para acá, y yo me vengo arriba y voy, pero claro, te dicen vente mañana y tú esa noche no duermes. Yo creo que Juan de Dios sí durmió muy bien aquella noche, pero a primera hora de la mañana, desde la Cuesta de Gómez se vino para acá y se entrevistó con don Pedro Guerrero. Don Pedro Guerrero, que es el arzobispo en ese momento, le dice que ha recibido una denuncia de que en su casa lo que tiene son holgazanes y gente de mala vida. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Juan de Dios al arzobispo de Granada? Que en su hospital no tenía, no sabía, no conocía que hubiera nadie de esos. Y que si había alguno que no merecía estar en la casa de Dios, era él. Yo imagino a Pedro de Castro diciendo, ya me la han colado otra vez. Fijaros que esto es lo que lleva Juan de Dios entre manos, mucha verdad. Y nos faltan unas semanas para que este mismo Pedro Guerrero vaya desde aquí hasta la casa de los Pisa a administrarle los sacramentos a Juan de Dios, porque se muere. Y este Pedro Guerrero es el mismo que va a costear las obras más urgentes del hospital que ha dejado iniciado para que se pueda producir el traslado de los enfermos desde la Cuesta de Gómez al Hospital Real. Porque a quien les fastidió mucho el negocio Juan de Dios fue a todos los proxenetas de Granada, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque uno de los colectivos a los que más ayudó Juan de Dios en la Granada del 16 fue a las prostitutas de Granada. Un sector muy cuantioso, en una ciudad de mucho tránsito de gente. Y para Juan de Dios siempre fue una preocupación que aquellas mujeres vulnerables, sin recursos, tuvieran que terminar ejerciendo la prostitución para poder comer. ¿O qué miedo pensáis que tenía con aquellas dos muchachas doncellas que encontró en Córdoba cuando fue por Córdoba? Que viendo la situación y el entorno familiar tan decrépito que tenía, que tuvieran que terminar en lo más humillante que es prostituirse para poder comer. Ahora que hablamos tanto del empoderamiento de la mujer, igual tenemos que revisar un poco quién fue el precursor del empoderamiento de la mujer en la Granada del 16. El capítulo 13 de Castro, que dedica exclusivamente Castro a la relación que tiene Juan de Dios con el mundo de la prostitución, donde nos dibuja y donde tenemos documentado incluso el barrio donde se desarrollaba toda esa actividad
que sobre todo es tan indigna para la mujer, para la persona. Y no olvidemos que Antón Martín, el primer seguidor de Juan de Dios, el que saca el modelo de cuidados de Granada y lo pone en Madrid, ¿dónde ha conocido a Antón Martín? ¿De dónde procede Antón Martín? Lo que pasa es que luego vinieron los biógrafos barrocos y con el ánimo de ser didácticos nos construyen un relato de buenismo en el que el santo aparece con un crucifijo y le pide que lo... No, hombre, no, esto fue un poquito más cercano a nosotros. Aquí hubo una relación muy estrecha de trabajo con Antón Martín, desde la coherencia, la perseverancia, el convencimiento de que se le podía ayudar a aquella persona, hasta el punto que lo abandona todo y se suma a la obra de Juan de Dios. Por tanto, fijaros cómo este hombre, que sin duda es un modelo inspirador, vive cosas como las que vivimos nosotros. Para terminar con don Pedro Guerrero. Don Pedro Guerrero es un arzobispo crucial, participó en el Concilio de Trento, en el Concilio de la Contrarreforma, en esa Contrarreforma que dice que para salvarnos tiene que ir de la mano la fe y las obras. Lutero decía que con la fe, y no, hombre, con la fe no, hay que poner un poquillo de tu parte. Pero ¿habéis caído que ese que defiende estos postulados en Trento ha conocido en Granada a uno que sabe conjugar perfectamente la fe y las obras? Y ese es el pobre de Juan de Dios. Por eso a mí no me extraña nada que nuestra institución emergiera con tanta fuerza en aquella época de la Contrarreforma, porque era el modelo que concretaba los postulados teológicos del Concilio de Trento. Y don Pedro Guerrero es que lo vio, no se lo tuvieron que contar, no lo leyó en un libro, es que lo contrastó con Juan de Dios, al que le tuvo un gran afecto y que se creyó también la obra de Juan de Dios.